Este es el video número 11 de esta serie en la que estoy pues haciendo comentarios, haciendo un sketch, como un diagrama elemental de cómo fue la historia de la Iglesia Católica. Bien, ahora en este video vamos a tratar de un momento realmente esencial, crucial, después de 1000 años que duró la Edad Media, en los cuales la Iglesia pues prácticamente tuvo un poder superior al que nunca había tenido e incontestado y prácticamente sin ningún peligro, excepto el que hubo pues con los musulmanes, que era una fuerza externa, y excepto algunos poquitos herejes que, bueno, pues que fueron eliminados con una relativa facilidad y con una crueldad absolutamente expeditiva, es decir, con los herejes no había contemplaciones. 1000 años, toda la Edad Media. Entonces esto empieza a resquebrajarse. Claro, no es un proceso que se produce en un momento, pero entonces ocurren varias cosas. La primera es que cae Bizancio en poder de los turcos, y entonces significa que ya se acaba el Imperio Romano de Oriente, que había durado 1000 años, toda la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente. Esto significó que mucha gente, sobre todo gente rica y gente importante y gente con educación, con cultura, pues se fueron de Bizancio porque, hombre, no estaban dispuestos a vivir bajo el control de los turcos. Entonces se fueron, muchos de ellos se fueron a Italia, que era lo que tenían más cerca, y otros, bueno, se repartieron prácticamente pues por casi toda Europa, pero digo, preferentemente en Italia. Esto provocó pues una especie como de pequeña revolución cultural de la que no se ha hablado mucho, pero que está en la raíz de las grandes transformaciones que se dan con el humanismo y con el Renacimiento. Es decir, las cosas no ocurren por casualidad, y fue esta migración muy selecta de gente que eran del Imperio Romano de Oriente los que vinieron a servir como si fueran como de estímulo, como de catalizadores de una ebullición, de una nueva ebullición al final de la Edad Media, y que significó efectivamente el fin de la Edad Media. Bien, es una época en la que se trata de regresar a la cultura clásica, a la cultura greco-latina. No en vano, pues los que habían llegado eran del Imperio Romano de Oriente, y esto lo tenían como mucho más fresco, mucho más connatural a ellos. Bien, la siguiente cosa que ocurrió fue la aparición de la Reforma luterana. Lutero, es el momento de Lutero. Bien, esto también ocasionó una especie de cataclismo dentro de la Iglesia Católica que nos va a dar que hablar en varios videos. Pero hoy vamos a iniciar. Lo primero que hay que decir es que Lutero no es un personaje aislado de alguna forma. Ya habían existido Luteros anteriormente, muchos, y todos habían muerto, todos habían sido fumigados, exterminados, eliminados, ignorados, machacados. Nadie sabía lo que... Y Lutero estuvo así de cerca de correr la misma suerte. Lutero pudo haber sido igualmente pues apresado, torturado, quemado vivo, silenciado, y aquí se acabó todo. Pero mira, tuvo suerte, o tuvo más suerte que los anteriores Luteros, y consiguió que esta vez pues sus protestas tuvieran éxito y enraizaran. Para que estas protestas tuvieran éxito debían haber pasado varias cosas. Una de las cosas era que, en general,
Alemania, los llamados los reinos alemanes, en resumidas cuentas, el Sacro Imperio Romano Germánico tenía cuentas pendientes con Roma. Es decir, la preponderancia de la Iglesia había sido tan fuerte, el dominio de la Iglesia romana había sido tan realmente abusivo, que incluso había llegado a humillar al emperador alemán, al emperador del Sacro Imperio. Lo había llegado a humillar. Y realmente la Alemania de aquellos tiempos, pues sí, tenía una lista de resentimientos frente a Roma y a ese centralismo romano. Los resentimientos no estaban solamente en la clase política, eran generalizados. Quizá dijéramos el clero alto, los abades importantes y los cardenales y los arzobispos, pues estaban bien, estaban mejor que nunca. De hecho, eran los más ricos de toda Alemania. Cuando en el siglo XXI hablamos de Alemania, tenemos la imagen del siglo XIX y del siglo XX, de un país extraordinariamente rico, con mucho éxito, con mucha fuerza, puntero en la investigación, en la economía, prácticamente en la industria, en todo, ¿no? Y tendemos a trasladar esta imagen de Alemania hacia atrás, no, y es absolutamente falsa. Alemania era una tierra muy pobre, muy pobre. Era tan pobre que una de las principales formas de ingreso era ser mercenarios. O sea, eso vivían los alemanes, vivían de pelear en los ejércitos de todas partes, en los ejércitos italianos, españoles, franceses, quien fuera, el que se pusiera a tiro, allí estaban los alemanes como mercenarios. Un país cuya principal fuente de vida es esa, no se puede decir que sea muy rico realmente, ¿no? Bueno, pues así estaban las cosas. Los señores, pues qué sé yo, pues cualquiera, los señores feudales tenían tierras, tenían vasallos, pero tenían muy poco dinero y vivían bastante justitos comparado con lo bien que vivían en Italia o en Francia. Vivían bastante apretaditos, ¿no? Tenían, entre otras cosas, pues que mantener ejércitos y etcétera. Mientras que el clero, el alto clero sobre todo, pues vivían muy bien. Es decir, y eran también señores feudales, señores de ciudades y de territorios. Bueno, vivían realmente bien. Esos eran ricos, ¿no? Entonces, había agravios acumulados desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y esto significó que en el momento en que aparece Lutero haciendo unas protestas, y que estas protestas son bien acogidas por la sociedad, entonces pues algunos nobles alemanes empiezan a pensar, dicen, hombre, pues a lo mejor quizá tiene razón. Y ahí pues empezó a aprender la reforma luterana. Y inmediatamente aparecieron otros reformadores, los reformadores calvinistas, otros reformadores luteranos también, y no tardaría mucho en aparecer no una reforma, sino una especie de cisma, el cisma anglicano, ¿no? Bien, todo este conjunto de todas estas situaciones, lo que al final nos dan la idea es de que el tiempo estaba maduro para una revuelta. El tiempo estaba maduro para una revolución, más que una revuelta, para cambios importantes. Si no, pues como te digo, Lutero habría seguido el mismo triste fin que habían seguido muchos otros. Recientemente, unas décadas antes que Lutero, pues un checo llamado Jan Hus, o un inglés llamado Wycliffe, que fueron reprimidos, ¿no? Bueno, pues en estos momentos aparece Lutero y se hace famoso con las tesis, aquellas famosas tesis que clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Claro, te invito a que leas eso, las tesis de Lutero.
Y te invito a que es muy fácil, los puedes encontrar en internet con una enorme facilidad y están traducidas a todos los idiomas. Veamos, aquello que causó tanto escándalo es una cosa que hoy día la podría afirmar el Papa, ¿eh? Es decir, no es que era una cosa horrible diciendo blasfemias y herejías incontables, prácticamente casi todo lo que dicen, o todo, ¿eh? Yo desde luego las firmaría todas, es decir, pero, lógico, esto está lleno de sentido común, ¿no? Bueno, pues en aquel momento era una auténtica revolución contra la corrupción que estaba instalada en la jerarquía eclesiástica. Pero en la medida en la que la cosa se fue agravando, pues intervino el Papa, digo el Papa no, intervino el emperador del Sacro Imperio, que casualmente era el rey de España también, el emperador Carlos. Pues entonces, a la medida que fueron interviniendo, las tensiones se fueron aumentando. De hecho, hubo guerra abierta entre los reformadores y el emperador. Y fue una guerra que la ganó el emperador. Hombre, era bastante lógico, porque el desequilibrio de fuerzas era muy notable. La ganó el emperador, ganó la guerra, pero no supo ganar la paz. Y al final, pues ya el emperador, desesperado de que no conseguía convencer a los súbditos, pues tuvo que aceptar que en Alemania los que quisieran ser protestantes, pues bueno, pues que lo fueran, y los que no, no. Solamente con una estúpida condición, que en cada estado del Sacro Imperio los habitantes de ese estado tenían que ser de la misma religión que el señor de ese estado, ¿no? Es decir, que si en Baviera el señor decidía hacerse protestante, pues todos los demás pues pasaban a ser protestantes o tenían que irse, y viceversa. Bueno, fue una ley bastante idiota y que al final no se cumplió, no se pudo cumplir, porque, es decir, porque ocurría a veces, ¿no?, que en un determinado estado había un señor que era católico, cuando se moría le sucedía a su hijo, que su hijo decidía ser calvinista, y cuando se moría el calvinista le sucedía a su hijo, que decidía ser luterano, con lo cual esto no era manejable, la gente no podía estar entrando y saliendo de un estado, de una ciudad, conforme a las decisiones religiosas de la autoridad. Por lo tanto, pues al final lo que acabó sucediendo es que había de hecho una notable coexistencia de unos y otros, ¿no? Bueno, esto es lo que sucedió en Alemania. Y esto, que fue una solución política aceptable, para la Iglesia era absolutamente inaceptable, ¿eh? O sea, era la primera vez en la que la Iglesia tenía que repartirse un territorio con otros más, ¿no? No era ni siquiera como en el cisma del imperio de Oriente, ¿no?, cuando pues el imperio oriental dijo, bueno, pues aquí vamos a manejar las cosas religiosas a nuestra manera. Entonces uno dice, bueno, pues dos imperios, dos administraciones eclesiásticas. Aquí no, aquí era el que, oye, que si resulta que si el abad de tal sitio se hace luterano, pues la Iglesia perdía ya esa abadía y las rentas, etcétera, etcétera. Eso era realmente muy mal negocio. Y extensiones de gente y fieles. Y bueno, fue un asunto que le creó a la Iglesia Católica un shock tremendo, del cual pues apenas se empezaría a recuperar hacia el Concilio Vaticano II, más o menos, con limitaciones, ¿no? Es decir, cuando se empezó a hablar pues del ecumenismo y de que, en fin, de buscar el acercamiento, pero hasta eso ni el ecumenismo ni nada. Es decir, los luteranos y los calvinistas eran el mismísimo demonio, eran el enemigo a abatir, eran la maldad y la perversidad más pura y más refinada, algo con lo que no podía transigir la Iglesia Católica de ningún modo. Y para ello, pues, organizó sus fuerzas, pero de esto hablaremos en el próximo vídeo. Cuídate y hasta pronto.